Decía en su agradecimiento que nos hace falta un proyecto nuevo, un proyecto en el cual se considere una Europa integrada, federal, capaz de unir las ilusiones de todos. Pero además de eso nos hace falta, para pensar en el futuro de la Unión Europea, es necesario, es esencial el tener una Europa que sea social. Hace falta políticas sociales, hace falta políticas con las cuales combatir los nacionalismos, combatir los populismos y el repliegue nacional que en definitiva todo esto representa. Como decía el recién fallecido o hace poco fallecido Kohl, dice, tras bastantes años de mirar hacia el pasado, lo que urge ahora es caminar hacia el futuro con un nuevo proyecto valiente y decidido. Pues bien, si miramos cómo fueron las cosas tiempo atrás, quizá el precursor de la unidad ideológica de los europeos fue Saint-Simon. Saint-Simon, a principios del XIX, Henri Saint-Simon decía «Je n'ai qu'une seule passion, celle de pacifier l'Europe. Une seule idée, c'est de reorganiser la société européenne». En definitiva, él escribió un texto, bueno, realmente lo escribió su discípulo Agustín Thierry, en el cual apuntaba que, en un texto breve de 100 páginas, escrito en primera persona, escrito en 3 meses, que era necesario restaurar y restablecer y mantener la paz en Europa. Y para eso era necesario desarrollar las artes de la paz, la ciencia y la industria. Era también necesario planificar una educación europea. Y también hablaba de que los conocimientos, el desarrollo de los conocimientos en Europa, iba relacionado con la historia, vinculado con la historia de los europeos. Es decir, en cierta manera, ahí está el germen de la Europa de la educación y la ciencia, que en cierta manera ya estaba esbozado pocos años antes por Kant o poco después por Mazzini. Pero este es un momento importante. En aquel momento era mantener la paz. Y ese es el primer impulso generador vinculado con el europeísmo. Y quizá el máximo exponente sea Víctor Hugo. Víctor Hugo, creo que hay pocas obras tan extraordinarias de elogio de la ciudadanía y los valores ciudadanos como Los Miserables. Y Víctor Hugo, en esa casa que vivía en la Plaza de Bosch, que por cierto tiene un jardín que supongo bastante ustedes conocerán, maravilloso, yo he pasado muchos días sentado allí porque eleva el espíritu y las ganas de pensar. Bueno, pues Víctor Hugo, que fue el exponente de esta lucha por la paz, miembro de la Liga de la Paz y la Libertad, que pronunció en 1849 el discurso inaugural del Congreso de la Paz, 1849, el año de Alphonse Lamartine, el año de culminación de las ideas de Lamartine. Bueno, pues ahí él hablaba de que vendrá un momento en el cual las naciones en Europa se federarán, se fundirán en una unidad superior y empezaremos a construir la fraternidad europea. Pero no es el único Víctor Hugo que establece estas cosas. No, hay otros personajes extraordinarios. Mire, lo que pueden ver en la pantalla, aunque se vea pequeño, a la izquierda es una moneda de 2 euros austriaca, con la esfinge de una mujer. Esa mujer es Berta von Suttner, austriaca, claro, y que fue premio Nobel en el año 1905 y que incorpora a las ideas del europeísmo y del pacifismo el feminismo. Es ella la que habla, es autora de quizá el tratado más grande sobre la paz y el desarme en la segunda mitad del siglo XIX, pero es ella la que dice, en el momento en el cual habla en el Congreso de Londres de 1908
el Congreso sobre la Paz, que se seguía manteniendo en la época de Víctor Hugo, ya este tiempo seguía, hablaba en 1908 que si no se unían en una federación las naciones en Europa, vendrían grandes catástrofes y que la federación sería la forma de evitar esas catástrofes. 1908, al cual sucederían dos carnicerías, iba a decir dos guerras, no, dos carnicerías mundiales. Bien, pues junto a ella no me resisto a citar otro personaje extraordinario, un poquito después, que es Aristide Briand, un ilustre político, el símbolo de la política del diálogo y del desarme en la época de la Belle Époque. Fue 11 veces presidente del Consejo de Ministros en Francia y 23 veces ministro y muchas cosas más, premio Nobel de la Paz el año 28. Y él hablaba de que era necesario establecer un vínculo federal en Europa y que había que establecer además lazos de solidaridad entre los europeos. Y así podía seguir, pero obviamente no tengo tiempo para hacerlo, con otros personajes ilustres. Pero déjenme dar el salto, un poco de salto en el tiempo y llegar a Schuman y a Monnet. Dos personajes extraordinarios que a raíz de su trabajo se genera la declaración llamada Schuman del 9 de mayo del año 1950. El Día de Europa debe la fecha, el 9 de mayo, precisamente, como saben, a esta declaración. Monnet dice que si en el año 43, en plena guerra mundial, si se reconstruyen las naciones sobre la soberanía nacional, los estados sobre la soberanía nacional, entonces no habrá paz. Lo cierto es que también, tiempo después, cuando ya era mayor, poco después del 68, se le atribuye a Monnet una frase fantástica. Dice: si volviese a empezar toda mi tarea, empezaría por la educación. Lo cierto es que ellos son los que impulsan ese primer paso hacia la unión, que se concreta en el Tratado de Roma, al que he hecho referencia varias veces. Pero la propia firma del Tratado de Roma responde a esta filosofía que yo hablaba antes de dos pasos hacia adelante y hacia atrás. La Asamblea Francesa del año 54 ya había dicho que no a crear una comunidad europea de defensa, un paso hacia atrás. Luego se da esto. Y es curioso que el día siguiente de la firma del tratado, el New York Times anuncia, visionario, que con el tiempo dará lugar a un gobierno central europeo. Lo cierto es que tras el Tratado de Roma sigue el Acta Única al 86, Maastricht el 92, el Tratado de Niza al 2001, el Tratado de Lisboa al 2007, y se van consolidando los logros de este proyecto, que sobre todo es economicista y sobre eso vendré enseguida. Y en los eurobarómetros que siguen a esto se ve reflejado cuáles son los valores que, a juicio de los ciudadanos europeos, principalmente se han visto favorecidos por esta política. Lo primero es la libre circulación. No es menor este tema de poder circular libremente por Europa. Ahora, con el terrorismo que sufrimos, pues ya hay controles en los aeropuertos. Yo recuerdo con emoción una vez en Alemania, cuando ya teníamos la libre circulación en Schengen, pues un policía me pidió el pasaporte y yo le dije: mire, yo como ciudadano europeo, yo tengo el pasaporte, se lo voy a enseñar, pero usted dígame primero cuál es la razón por la cual me lo pide. Esto para nosotros, años hacia atrás, era impensable, y esto es un logro de un grandísimo valor. Bueno, pues Paul-Henri Spaak, que ayudó mucho también a que se firmase el Tratado de Roma, junto con los anteriores, podrían ser los que han construido esa Europa. Pero fíjense que he dejado una columna sin nadie encima. Sin nadie. Esa es la columna que he reservado a la educación. Porque resulta que la educación no ocupaba un papel en el proceso de construcción europea que culmina en el Tratado de Roma. Era un planteamiento mercantil. La educación era asunto de los Estados. Y tiene que llegarse hasta el año 71 que haya una reunión de ministros de educación europeos para hablar de cooperación educativa, que todos los que estamos en este asunto universitario sabemos que es una forma muy débil de establecer ese tipo de cooperaciones entre unos y otros.
Y es 2 años después, en el año 73, cuando el ministro de Educación belga, que había sido rector de la Universidad Libre de Bruselas, un ilustre profesor, Claude Jabot, un humanista ilustre, que Claude Jabot decía que era un humanista que nunca se había refugiado en su torre de marfil. Bueno, pues Claude Jabot, Henri Jean, hizo un informe for a Community Policy in Education, que es la primera base de decir la Comunidad Europea de aquel tiempo tiene que también estructurarse en base a políticas educativas. Entonces, hace un planteamiento de muchos temas, los idiomas, el reconocimiento mutuo de diplomas, la enseñanza, dimensión europea de la enseñanza, la formación permanente, etc. Y a partir de ahí empieza un proceso donde la educación ya forma parte del proyecto europeo. En el año 76 los ministros ya se reúnen para establecer, fíjense el 76, luego hablaré del 87 de Erasmus, establecer cómo facilitar la movilidad, la libre circulación de profesores y estudiantes en Europa. ¿Y esto por qué fue así? ¿Por qué hasta ese momento en la educación no formaba parte del proyecto europeo? Pues mire, si se acude al principio, como decía, se consideraba que era competencia de los Estados y que la parte europea lo que tenía que hacer es ayudar a tareas complementarias. Pero es que los ciudadanos también estaban de acuerdo con eso. Años después, en los años recogido de un Eurobarómetro del año 8 y 9, pensaban que solo un tercio que debían de ser una cosa conjunta, las decisiones en educación compartida entre los gobiernos nacionales y las instancias europeas. Es decir, que estaban de acuerdo con esto, que la educación no fuese algo de mayor dimensión europea. Y tiene que venir un personaje extraordinario, Jacques Delors, quien, aparte de escribir libros fantásticos que supongo que muchos de ustedes conocerán, habrán leído La educación encierra un tesoro, y todo aquel que haya tenido la obligación o la necesidad de hacer un concurso o ha formado parte de comisiones para juzgar candidatos, habrá leído en casi todas las memorias citas a La educación encierra un tesoro, los 4 pilares de la educación: aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Pero lo importante, a mi modo de ver, en la obra de Delors está en cómo vincula educación, formación y empleo, en el libro blanco de unos años antes. Y también es en la época de la presidencia suya de la Comisión cuando se inicia el programa Erasmus. Por lo tanto, yo creo que esa columna que había dejado en blanco se la puede merecer perfectamente, se la merece Jacques Delors. Pero avancemos un poquito más. Si en educación solo un tercio de los ciudadanos pensaba en esos años, 8 o 9, que debía ser una política compartida entre Europa y los países, en cambio en la investigación científica y técnica esto no es así. No es así. Es lo contrario, 2 tercios, por encima de 2 tercios, el 70-71, consideran que debe ser compartida. Y eso hace que en el Tratado de Roma y en el Tratado de Lisboa, en el Tratado de Lisboa ya se recoge como una cuestión fundamental. Y permite dar un impulso más en la estrategia de Lisboa de vincular el progreso económico, el desarrollo de la sociedad con el conocimiento. La Europa del conocimiento surge de ahí. Y entonces ahí hay que generar conocimientos y educar en esos conocimientos. Es decir, la Europa de la educación y la ciencia de la que hablaba al principio. La Europa de la educación y la ciencia. Y hablar de la Europa de la educación y la ciencia, vincular la creación de conocimientos con la difusión de los conocimientos, es hablar de la universidad. Esa universidad que la podemos calificar sin gran error, el mayor invento de la humanidad en el segundo milenio, pues ocupa un lugar importante, decisivo, a partir de ese momento en la construcción europea, o debe ocuparlo, o lo ocupará en el futuro. Y esa Universidad de la Sorbona, que en su lema dice aquí y en cualquier lugar de la tierra, hic ubique terrarum, pues esa sensación de que en aquellos tiempos nacientes de las universidades en Europa, los jóvenes y los maestros circulaban con gran facilidad, aunque pequeñas minorías, por toda Europa, se empieza a considerar como una
pieza fundamental del papel de la educación superior, el papel de las universidades en la construcción de una Europa unida. Y esto nos lleva, sin duda, al primero de los pasos. Quiero hablarles de dos puntos. El primero es el programa Erasmus. Erasmus, nacido el año 87 por una iniciativa de jóvenes estudiantes de la Asociación de États Généraux d'étudiants de l'Europe, y que a mí me recuerda a lo del programa Erasmus, que tiene 30 años, lo que ha significado, me recuerda a una cosa de la historia antigua. Quizá uno de los emperadores menos conocidos sobre lo que hicieron fue Antonino Pío. Fue tan bueno, lo hizo tan bien, que a pesar de tener un mandato largo, apenas se conocen cosas de él, y quizá habría que ponerlo como el mejor o de los mejores emperadores. Se decía tiempo después que nunca, en el tiempo de Antonino Pío, nunca tanta gente fue tan feliz durante tanto tiempo. Pues permítanme, con toda la modestia, reescribir esa frase del modo siguiente que respecto a Erasmus. Nunca una iniciativa ha hecho tanto por Europa en tan poco tiempo y con tan pocos recursos. Eso es Erasmus. Y si vemos un poco, repasamos un poco la evolución de los estudiantes, bueno, hay 4.000 universidades en este momento participando en Erasmus. No voy a ser exhaustivo, evidentemente, ni puedo ni tengo tiempo. Pero 4.000 universidades que hace 10 años eran 2.000, es decir, es exponencial el resultado. Hay 3,5 millones de jóvenes que han participado en el programa Erasmus. En esa figura que ven ustedes en la pantalla figura los 3 millones, 2 millones y 1 millón. Como ven, se acelera grandemente esto. Datos medios, algo más de 6 meses cada estudiante, 6,2. Normalidad en cuanto a la población con respecto a las universidades. No hay ninguna discriminación entre alumnas y alumnos. El 60% alumnas. Edad media 23,4, os digo de memoria. El 70% estudiantes de grado. Bien. ¿Y en España? Pues miren, yo tuve el privilegio de que 2 estudiantes míos corresponden a esos 240 del primer año. Lo que apenas se ve, el primer programa, dos eran estudiantes entre esos 240. Y recuerdo que fui a Bruselas por un tema, yo era el director de la Escuela de Minas en ese momento, de Madrid, y por un tema de la escuela, de investigación, en la Dirección General 13, y nos acercamos a buscar si estaba bien la lista de los estudiantes Erasmus, porque a ver qué pasaba con mis estudiantes. Y entonces estaban 4 folios, estaban todos los españoles, folios, escritos, no en el ordenador. Y estaban ahí. Era fantástico. Eso sí, también era fantástico el pasaje previo por Godiva, antes de mirar esta lista, porque era al lado y no se podía uno evitar el dulce vicio. Como ven, hay una caída en esos últimos años, que yo lo puedo interpretar en clave de política nacional. Son los años de que el ministro de Educación en España era Wert, pero no voy a hacer la interpretación, seguro que la hacen ustedes. Respecto a dónde van nuestros estudiantes, miren, sobre todo en ingeniería, Alemania; en ciencias sociales y empresas, economía, Países Bajos; salud, Italia. Dicho con brocha gorda, lo que digo. Dicho con brocha gorda. Pero lo que es muy importante es que entre las 5 primeras universidades que participan en el programa Erasmus, 4 son españolas, en envío y en recepción. La que más recibe es Granada, la que más envía es la Complutense, y en esos primeros lugares están Sevilla y Valencia, completando esto. La quinta, en ambos casos, es italiana, es la Universidad de Bolonia. Ese es el resultado. Jorge Semprún, intelectual de la talla de Semprún, decía que Erasmus era lo mejor que había hecho Europa, lo mejor, y que era lo que mejor definía lo que era Europa ahora y lo que debía ser en el futuro. Y mirando hacia adelante, porque yo quiero hacer algunas muy humildes propuestas también en esta intervención. Sin duda, Erasmus, aparte de ser algo colectivo que ayuda a construir Europa y a nuestras sociedades, las hace más tolerantes, ve que el otro más o menos es igual, sea de Polonia, de Italia, de España, bueno, ya no me atrevo a decir el Reino Unido sea igual, pero de Países Bajos.
Lo cierto es que cada joven se beneficia. Al cabo de 5 años, tiene un 23%, 5 años profesionales, tiene un 23% menos de paro. De paro a larga duración tienen la mitad. Y en Lovaina se propuso que para el año 2020 un 20% de los estudiantes universitarios hiciesen estancias Erasmus. Sobre eso quiero ir. Mire, vamos a ver cómo está la cosa. En ese gráfico aparece recogido el porcentaje de cada uno de los países. Ven, uno se dispara, pero es que es Luxemburgo. Realmente no nos ayuda para los valores medios, ¿no? La masa que aporta no es la mayor. Pero España está al siguiente colectivo, está entre el 10, junto con Finlandia, pero hay otros entre el 5 y el 10 también muy destacados en Europa. Por lo tanto, del 5 para arriba, entre el 5 y el 10 tenemos prácticamente todos, pero no el 20. Diferentes países han establecido políticas para favorecer que para el año 20 se supere el 20, por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca, etc. Y otros, como Francia, como Italia, tan próximos a nosotros, Noruega, etc., llegar al 20. Bueno, pues este es el planteamiento que yo quisiera, el primero de los que quisiera decir. Dentro del nuevo impulso europeo que al final quiero comentar, esta debe ser una de las razones, conseguir ese objetivo. Tenemos que marcar objetivos, pero además cumplirlos. Que un 20% que en cierta manera se esboza de forma indirecta en la propia declaración de la Sorbona del año 98. Por lo tanto, esos jóvenes que se encuentran, que algunos dicen que van a divertirse, y yo diría, ¿es que es malo que un joven se divierta? ¿Es que es malo que se lo pase bien? Bueno, mi hijo me decía, mi hijo fue a Lausanne y me dice, me has enviado aquí me hacen trabajar, pero luego fui allí y en Flon se divierte mucho también en Lausanne. Bueno, pues yo creo que ahí está la generación de jóvenes. Erasmus es el quinto pedestal que pongo en la construcción de Europa. Esos son los pedestales que estoy utilizando para el tema construcción de Europa. ¿Y qué pasa con los profesores? Aquí las cosas no van bien. Los datos son muy malos. La duración media es de días, una semana, o mucho, 5,7 días, 6 días. El número es inferior. Yo creo que ahí hace falta una política decidida para extender de forma rigurosa los Erasmus a profesores. Hay países que proponen el que los Erasmus abarquen tanto la docencia como la investigación, pero son muy pocos, son los de color naranja ahí. Y otros solo se dedican a doctorados y políticas de investigación. Entonces, lo que sería necesario es que se extendiese Erasmus a profesores, que hubiese una política de impulso europeo para estancias de 6 meses de profesores en intercambios y vinculando esos intercambios con las redes de universidades que oferten programas de máster compartidos y con la colaboración tripartita en la financiación y la definición de los programas y la asignación de las alianzas entre Comisión Europea, gobiernos nacionales de las comunidades autónomas y universidades. Bien, ya tengo que ir, estoy cerca del final. Hablaba, lo primero era la movilidad, pero hace falta el proyecto común de las universidades europeas, el proyecto común. Y eso, evidentemente, nos debe llevar a lo ya hecho, que es la construcción del espacio europeo de educación superior. Hecho, pero no acabado, a eso voy. Claude Allègre fue el impulsor del encuentro del año 98 en la Sorbona. Yo tuve el privilegio de conocerlo, me hizo el prólogo de un libro y con esta razón le visité varias veces en su despacho La Grenelle. Y me contó una anécdota que es muy poco conocida, cómo surgió el borrador, me permiten, lo cuento, cómo surgió el borrador de la declaración de la Sorbona. Él estaba con sus asesores o miembros del equipo en Río de Janeiro, en una visita oficial a Brasil. Y a la vuelta tenía citados a los ministros del Reino Unido, de Italia y Alemania, y el de España, o la de España, que no acudió, y para hablar del tema de educación superior, cómo impulsarla eso. Y en el viaje
prepararon un texto que fue un borrador, supongo que muy modificado o cambiado, que luego fue la Declaración de la Sorbona, pero surgió en ese viaje el borrador que se hizo. Bueno, lo cierto es que se inicia un proceso a raíz de Sorbona y de Bolonia del año 99, que no les voy a detallar porque bien conocen ustedes, seguramente mejor que yo, que sigue y que marca un horizonte muy importante, un sueño, una ilusión, final de la primera década del siglo XXI, el 2010. Lo cierto es que el momento en el cual se llega ahí no se logran todos los objetivos que se esperaban. Nos hemos quedado lejos de la modernización esperada. ¿Por qué? Seguramente ya hay un momento de dificultades económicas, faltan recursos, pero también se ha demostrado que los europeos tenemos menos espíritu emprendedor del que nos creemos tener y también sale ahí el espíritu europeo criticón, si me permiten la coloquialidad. Bien, pero de todas formas hay datos foto de aquel momento de construcción de espacio europeo, ya nos dicen las estructuras de los estudios, donde ahí se ve ya que subyace esto de los dos pasos adelante y paso hacia atrás de construir Europa, pues también está aquí. Hubo un debate que ahora no se menciona, pero un debate extraordinario en aquellos años de ¿cómo se iba a llamar esto? ¿La convergencia o la armonización? Y se decía, bueno, depende que el texto se escriba en inglés o que el texto se escriba en francés, porque en una lengua una de las palabras es más fuerte y en la otra lengua es la otra. Pues escojamos en cada lengua la palabra más suave. Esto fue así, para que nadie se molestase. Pero bueno, se avanzó. Yo creo que se avanzó razonablemente. Las propias agencias de los países, el color verde ya tiene un cierto valor uniforme. El verde oscuro quiere decir máximos objetivos marcados y cumplidos. Y una situación razonable. ¿Pero razonable para qué? Pues razonable para dar un primer paso, que es la estructura de los estudios, bien conocida. Pero es un paso importante, pero no es el único, porque los tiempos cambian mucho. Y en los tiempos actuales nuestros estudiantes no están bien formados y lo que hacen es una acumulación de conocimientos. Es necesario educarlos para que tengan una formación con un grado de madurez, con una capacidad de asumir responsabilidades en su profesión, con un saber trabajar juntos, con muchas cosas que antes eso no era valorado en el estudio universitario, se limitaba a un examen de acuerdo con un programa. Entonces, es necesario replantear este tema de las metodologías de estudio y de cómo organizarlo todo ello. Pero no solo eso, volviendo a Delors y volviendo a las cuestiones que se han ido elaborando durante este tiempo, es necesario también incorporar la empleabilidad, eso que asustó al comienzo de la década primera del siglo, cuando algunos decían que la construcción de la estructuración del plan Bolonia, como se decía, con cierto tono despectivo, alguna razón había, era, vender la universidad, poner la universidad en manos de las empresas. Eso es una falsedad. Otra cosa es que uno no sea capaz de otras cosas y acuda a quien le dé unos pocos y miserables euros a cambio de determinadas cosas. Pero eso no es la norma general, ni muchísimo menos. Por lo tanto, empleabilidad de los titulados y también la dimensión superior en la educación superior. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos plantear aquí? Yo creo que es necesario avanzar en la línea de la creación de redes europeas de universidades, pero vinculando la educación, los estudios avanzados, entiendo siempre estudios avanzados por hablar de forma general, estudios de máster y los que luego también conducen al doctorado. Esa conjunción de las dos ideas está en la base de los campus de excelencia. Esa fue una gran idea, la de los campus de excelencia. Para mí es otro honor añadido más, además de hablar de esta cátedra y que el rector de la Universidad de Zaragoza y los demás rectores que la acompañan se hayan acordado de mi humilde persona, creo que se han equivocado, pero bueno, es el tema de hablar en un acto de un campus de excelencia. Hay que impulsarlos. Impulsarlos significa invertir recursos. Hay que creer.
si la memoria que el profesor Lafuente ha leído nos la leyésemos despacio, veríamos la gran riqueza de que se obtiene con los pocos recursos que estoy seguro que cada uno ha podido sacar para invertirlos en ese proyecto común. Es decir, es aquello que se decía por parte de la OCDE hace mucho tiempo, que invertir €1 en educación superior significaba un retorno del 300%. Y yo decía, me gustaría a mí que el poquito dinero que tengo en el banco me rentase el 300%. Ya me gustaría. Entonces, no hay mayor riqueza que hacer iniciativas como Campus de Excelencia. Y por lo tanto, para mí es un honor estar en este Campus Iberus que hoy estoy. Pero a lo que voy. En el marco del Horizonte 2020 hay iniciativas donde se pueden favorecer las alianzas de universidades para emprender ofertas de estudios conjuntos, vincularlos con el empleo, colaboración con empresas, etc. Y luego también el tema de los doctorados. El doctorado es el punto débil, esto estaremos de acuerdo, en la educación universitaria. Es un punto descuidado, generalmente descuidado, por lo menos no incentivado. Igual que en general en la educación superior es la formación profesional el punto débil de la formación, en mi opinión. Es necesario avanzar en la creación de redes de universidades europeas. Yo quiero felicitar, creo que al final no ha subido, estaba abajo el profesor Manuel López. Creo que hay que rendirle homenaje y elogiarlo por la iniciativa que él ha tenido de impulsar la Universidad Franco-Española, proyecto bilateral que es un germen de algo que se puede... ¡Qué ilusión! No ha habido. Pues es un germen de algo magnífico. Yo quiero pronunciar aquí mi elogio de la iniciativa, una más, del profesor Manuel López. Enhorabuena por esto. Voy a terminar. Termino. Mire, hace apenas 72 horas... En el gran anfiteatro de la Sorbona, el presidente Macron pronunció un grandísimo discurso. Un discurso histórico que yo creo que con el tiempo se lo valorará a la altura de los discursos de Schuman, de Mitterrand y yo creo que incluso también de Gaulle. Hablaba sobre Europa, de cómo hacer avanzar Europa. Y decía Macron que la Europa que conocemos es demasiado débil, que los nacionalismos en el pasado han encendido hogueras en las cuales han estado a punto de perecer nuestros países y, por lo tanto, de perecer Europa. Y aquí están otra vez de nuevo con hábitos diferentes. La solución es la audacia. Por cierto, a mí me recordaba al oír este discurso aquello que dijo Danton el año 1973, cuando la Francia republicana y revolucionaria estaba en peligro. Hablaba que la solución era audacia, audacia, audacia. Bueno, pues él dice que en este momento, para los europeos, la solución es audacia para salir de la Europa de la glaciación. Y que, dice, es nuestra responsabilidad con nuestra juventud, con la juventud europea. Es una Europa esta que debe proteger, no solo en temas de seguridad, que tanto, pues si perdemos la vida lo perdemos todo, sino también en temas sociales y temas económicos, en ámbitos económicos y ámbitos sociales. Yo creo que esa es la Europa aquella de la que hablaba hace 80 y tantos años, 90 años, Marcelino Domingo, un ilustre pensador y político que, como ustedes saben, fue el primer ministro de Educación o de Instrucción Pública y Bellas Artes, para decirlo bien, de la Segunda República. Decía, esa Europa es la patria de la cual merece la pena ser patriota. Yo, siguiendo el hilo del discurso de Macron, creo que si nosotros, los europeístas, no refundamos la Unión Europea, lo harán, como dice él, quienes prometen el odio, las divisiones y el repliegue nacional. Y creo que no es necesario acudir a reflexiones orteguianas ni hazañistas para reivindicar Europa, para decir que Europa es necesaria. Lo que sí que les garantizo es que en el futuro, fuera de una Europa unida y fuerte, hará mucho frío. Muchas gracias.